Hace más de 150 años atrás, Charles Darwin dijo lo siguiente: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni mucho menos las más inteligentes, sino que aquellas que logran adaptarse de mejor manera al cambio. Bienvenidas y bienvenidos al módulo 8. Hoy vamos a hablar acerca del lenguaje corporal, las conductas y los comportamientos no verbales de las y los emprendedores. Para iniciar este módulo educativo quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Somos conscientes de las contradicciones de nuestro lenguaje corporal? Fíjate que todos los días, sin que nosotros queramos y sin que nosotros siquiera nos demos cuenta, estamos enviando una serie de señales con nuestro cuerpo al resto de las personas. Y de esa misma forma, el resto de las personas nos está enviando señales hacia nosotros que nosotros muchas veces no somos capaces de evaluar, analizar o mucho menos interpretar. Lo primero que necesitamos entender es que cuando hablamos acerca de lenguaje corporal, tenemos que entender que el lenguaje corporal es bidireccional. ¿Qué significa eso? Que en la misma manera en que yo tengo comportamientos y conductas no verbales que se expresan, por ejemplo, a través de los gestos que hago con la mano al hablar, de mis posturas y los movimientos de mi cuerpo, de mis expresiones faciales, de la proxémica, es decir, la distancia física a la cual me relaciono o interactúo con los demás, de esa misma manera estoy recibiendo esas mismas señales del resto de las personas. Eso significa que hoy en día, en la medida que un emprendedor o que una emprendedora sea capaz de conocer en qué consiste este sistema no verbal de señales y sea por lo tanto capaz de reconocer los canales expresivos de la comunicación no verbal, va a ser sin duda una persona que logre dominar y que logre liderar las relaciones humanas con el resto de las personas. Vamos a conocer ahora los canales expresivos de la comunicación no verbal. Fíjate que el primer canal expresivo de la comunicación no verbal, que es generalmente el primero que vas a encontrar en toda esta literatura, corresponde a las expresiones faciales. ¿Y por qué? Porque las expresiones faciales es el canal expresivo de mayor investigación hasta el momento. Tiene que ver con la activación de los músculos que nosotros tenemos en la cara. Según el psicólogo Paul Ekman, a través de los 43 músculos que nosotros tenemos en la cara, podemos expresar más de 10.000 expresiones faciales. Ahora, dentro de estas 10.000 expresiones faciales podemos encontrar expresiones que tienen que ver con lo cognitivo, con estados mentales, con estados de ánimo, con morisqueta, con la simulación de algunas emociones o algunos estados emocionales, y lo principal, con emociones. Justamente ha sido a través de este canal de las expresiones faciales que nosotros durante más de 6 o 7 millones de años hemos podido sobrevivir hasta el día de hoy, pudiendo reconocer en el resto de las personas las expresiones faciales, que a su vez nos indican intenciones que esas personas tienen de nosotros, de tal manera que nosotros hemos sido capaces hasta el día de hoy de poder evaluar si nos acercamos o nos alejamos de esos congéneres respecto de aquella expresión facial que nosotros logramos identificar en sus rostros. Lo más importante en este canal expresivo de las expresiones faciales es que nosotros podemos perfectamente poder asociar algunos de los músculos de la cara con las 7 emociones básicas. El segundo canal expresivo que vamos a conocer hoy es el canal expresivo de los gestos, y se refiere a los movimientos que yo hago con la mano cuando estoy hablando. Existe una clasificación respecto de los gestos que en definitiva son los que me van a ayudar como emprendedor a poder darle una mayor potencia a el mensaje verbal que estoy entregando. Los vamos a conocer después con mayor detalle, pero por el momento te digo que son los gestos ilustradores, los gestos emblema, los gestos reguladores y los gestos adaptadores o apaciguadores. Otro canal expresivo de la comunicación no verbal también corresponde a las posturas.
En cuanto al emprendimiento, es muy importante las posturas que tú adoptes, porque tienen ciertas connotaciones para las personas que nos están observando. Es decir, cuando tú hagas una presentación, por ejemplo, de tu pitch de negocios, no va a ser lo mismo que tu postura sea una postura encorvada, una postura contractiva, tal vez con los brazos cruzados. No da lo mismo, por eso es importante que seas consciente de estas posturas, las posturas que comúnmente estás adoptando y las posturas por sobre todo a través de la cual te estás comunicando con el resto de las personas. A continuación hay dos canales expresivos de la comunicación no verbal que siempre van unidos, que es la proxémica con la áptica. ¿Qué significa esto? La proxémica es aquel espacio físico a través del cual tú interactúas con las personas. Cuando aquella persona es de mayor confianza para ti, el espacio físico a través del cual tú interactúas con esa persona ciertamente es menor. Sin embargo, cuando te relacionas con aquellas personas que tal vez recién estás conociendo, ese espacio físico, ¿no es cierto?, va a ser mayor. Por lo tanto, cuando tú realizas estos acercamientos o estos alejamientos, muchas veces eso está relacionado con el canal expresivo de la áptica, que tiene que ver con el tacto. Cómo a través del tacto tú te vas relacionando e interactuando con el resto de las personas. ¿Cómo son tus saludos con apretón de manos cuando saludas o conoces a alguien? ¿Es un apretón de manos firme? ¿Es un apretón de manos un poco flojo que tal vez tiene que ver con indiferencia? ¿Tiene que ver a lo mejor con una falta de energía? ¿Cuánto te demoras en hacer ese saludo de manos? ¿Abrazas? ¿Das palmaditas en el hombro o en la espalda cuando saludas? Esa es la importancia y la unión entre estos dos canales expresivos de la áptica con la proxémica. Otro canal expresivo de la comunicación no verbal bastante relevante para los emprendedores es el canal del paralenguaje, que es distinto del canal verbal, es decir, es distinto de las palabras que nosotros seleccionamos y utilizamos cuando hablamos con los demás. El paralenguaje se refiere básicamente al uso de la voz, los tonos que tú utilizas, el énfasis fónico que le das a algunas palabras que sean importantes, incluso las pausas que tú realizas en tus oraciones o en tus frases también tienen que ver con tu condición de paralenguaje. Por lo tanto, es importante que pongas atención a las características y los atributos del paralenguaje, porque sin duda van a ayudarte a que tu mensaje pueda llegar de mejor manera a tus interlocutores. Este canal expresivo de la comunicación no verbal es tremendamente importante y me refiero a la apariencia. Muchas veces nosotros decimos que a través de una apariencia nosotros podemos evaluar o hasta juzgar a una persona. Ciertamente este canal expresivo es un canal que está a nuestro alcance poder estar permanentemente modificándolo. Y déjame decirte que justamente va a depender de la ocasión o del contexto o del escenario social en el cual tú te vas a desenvolver, justamente para definir y modificar ese canal expresivo de la apariencia. No da lo mismo, por ejemplo, la vestimenta que tú utilices cuando vas a hablar, por ejemplo, con el directorio del banco, a que cuando vas a hablar tal vez con una organización juvenil. Ojo que no estoy diciendo con esto que tú permanentemente necesites estar comprando ropa cara. No tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con otros elementos culturales, como por ejemplo una ropa limpia, una ropa aseada, y como lo acabo de decir, con una ropa acorde al escenario social en el cual te vas a desenvolver. Y finalmente, como una forma de resumir todos estos canales expresivos, es importante que también conozcamos el canal verbal, que si bien no pertenece a la familia del sistema no verbal, sí es tremendamente importante a la hora en que nosotros analizamos y evaluamos todos los canales expresivos de la comunicación no verbal que te acabo de decir. ¿Qué significa eso? Que va a depender mucho lo que tú dijiste, ¿no es cierto?, lo que tú expresaste con tus palabras, aquellas palabras que elegiste y seleccionaste en tu discurso, con tus expresiones faciales, con tus gestos. No va a significar lo mismo, por ejemplo, un cruce de brazos con una expresión facial negativa, por ejemplo, de tener el ceño fruncido, con tal vez estar con los brazos cruzados pero no tener este ceño fruncido y estar hablando riéndote. Las connotaciones y las evaluaciones van a ser totalmente distintas. Por eso es que es importante que conozcas todos estos canales expresivos y que efectivamente los puedas utilizar de una manera positiva, con la finalidad de poder persuadir a las personas, ¿verdad?, para que estas personas puedan fijarse en ti y por supuesto les sea más fácil poder conocer acerca de tu marca personal y por supuesto también conocer acerca de tus productos y de tus
tus servicios para que los puedan comprar. La pregunta ahora sería, ¿para qué nos sirven todos estos canales expresivos de la comunicación no verbal? ¿Para qué me sirve conocerlos? Me sirven para un elemento que dije anteriormente, para la persuasión. Por lo tanto, la pregunta sería ahora, ¿qué es la persuasión? Déjame decirte que la persuasión no es otra cosa que un equilibrio entre mi canal verbal y mi canal no verbal. Es decir, que exista permanentemente un equilibrio entre aquello que digo y cómo se está manifestando mi cuerpo. Ya lo sabes ya a través de mis expresiones faciales, de mi gesto, de mi postura, de mi proxémica, de mi áptica, etc. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a lo siguiente, que nosotros como emprendedoras y como emprendedores, cada vez que tenemos que enfrentarnos a nuestros clientes, a nuestros colaboradores o a aquellas personas a las cuales les vamos a solicitar financiamiento para nuestra idea de negocio, tenemos que poner el acento en lo siguiente. No solamente es importante el qué es lo que vamos a decir, sino que también es importante cómo lo vamos a decir. Es de esa manera justamente en la que vamos a poder persuadir a las personas. Uno de los elementos principales para comprender la conducta no verbal y los comportamientos no verbales de las personas es el concepto de la incongruencia. ¿Sabes que el mejor ejemplo de la incongruencia nos lo entrega el Chavo del Ocho? ¿Tú has visto los capítulos en donde Don Ramón reta al Chavo del Ocho por alguna travesura que él hizo? ¿Te has fijado cuando Don Ramón reta al Chavo cómo le responde? Don Ramón le pregunta, Chavo, ¿tú hiciste esta travesura? ¿Y se han dado cuenta ustedes cómo le responde el Chavo del Ocho? Le responde, no. ¿Qué es lo que quiso decir el Chavo del Ocho? ¿Quiso decir que sí o quiso decir que no? Fíjense que con sus palabras dijo que no, pero con el asentimiento de su cabeza o con el movimiento oscilante en la cabeza hacia arriba y hacia abajo, nos está diciendo que sí. Aquí existe evidentemente una incongruencia que nosotros necesitamos manejar y que fíjate que la mayoría del tiempo no nos damos cuenta. ¿Cuántos de nosotros nos han preguntado, nosotros mismos, hemos preguntado a otras personas, ¿estás aburrido? Y la persona te responde, por ejemplo, no estoy aburrido. Y te responde más encima con una postura encorvada o echado sobre un mueble, sobre una mesa. Ahí también ocurre una incongruencia y como te dije, muchas veces no somos conscientes de ello. Es un elemento en el cual tenemos que poner atención. Fíjense lo siguiente, es tan importante saber acerca de comunicación no verbal porque existen 5 características que es tremendamente importante que las conozcas. La primera de estas características es que la comunicación no verbal se produce siempre en actividad. Es decir, los canales expresivos que te acabo de comentar están activos todo el día, sin que nosotros nos demos cuenta. Aun cuando nosotros no queramos comunicarnos con otras personas, estamos enviando señales y de esa misma manera estamos recibiendo señales. La segunda característica es la simultaneidad, es decir, siempre estamos enviando señales, siempre estamos recibiendo señales y siempre nosotros estamos evaluando e interpretando estas señales con todos los canales expresivos. Aun cuando se produzca lo que conocemos como asimetría, es decir, en una clase, cuando solamente el profesor está supuestamente entregando información o hablando, fíjense que los estudiantes, mientras están escuchando, también están enviando señales no verbal. Y el profesor entonces, en ese caso, logra darse cuenta si sus alumnos le están poniendo atención, si es que están aburridos o si es que están distraídos. Por supuesto, esto mismo nos lleva a la tercera característica, que es el automatismo. Muchas veces, y en la mayoría de las veces, nosotras y nosotros no vamos a estar controlando nuestras conductas no verbales. Pasan desapercibidas, generalmente son subconscientes. Entonces quiero volver a reiterarte. Si tú eres capaz de ser consciente de estas conductas no verbales y las puedes controlar, o al menos las puedes intentar controlar, por supuesto que te vas a estar comunicando de mejor manera con tus interlocutores. La cuarta característica es la eficiencia cognitiva. Fíjate que esto es algo bastante particular, porque si nosotras y nosotros estuviésemos permanentemente poniendo atención en todas las conductas no verbales, esto es, en todos los canales expresivos que recién te mencioné, nuestro cerebro haría un muy alto uso de energía cognitiva.
y eso pondría en riesgo mis relaciones, es decir, me esforzaría mucho, terminaría cansándome. Por lo tanto, muchas veces es intentar ser espontáneo con mi lenguaje corporal. Primero es importante poder entrenarlo. Y en la medida que lo entrene, que logre conectar mi lenguaje corporal con aquel discurso que tengo dentro, cuando logro unirlo, complementarlo con mis emociones, con mis motivaciones, con mis pensamientos, entonces ese lenguaje corporal se vuelve mucho más espontáneo y natural. Y finalmente llegamos a la quinta característica de la comunicación no verbal, que es la actualidad. ¿Y qué significa eso? Que nosotros siempre evaluamos la comunicación no verbal de las personas en el preciso momento en que esté ocurriendo. ¿Y por qué es importante que te lo aclare? Porque es muy posible que tal vez en algún momento alguna persona pueda reírse, alguna persona pueda preocuparse o incluso alguna persona pueda enojarse sin un estímulo aparente. Y eso es perfectamente posible porque nosotros también percibimos estímulos no solamente externos, sino que estímulos internos. ¿Qué ocurre eso? Que tal vez en una reunión en donde estemos todos felices y contentos, me acuerde de alguna actividad que tenga que hacer, de algún trámite que no alcancé a hacer, entonces evidencio a través, por ejemplo, de mis expresiones faciales, ciertas conductas que tienen que ver con preocupación. Cuando hablamos acerca de comunicación no verbal, podemos hacerlo bajo la siguiente óptica. Quiero pedirte que puedas dividir el cuerpo humano en tres partes. La primera parte es el rostro, la segunda parte es el torso y la tercera parte son los pies. Si te fijas en la figura que aparece ahí en tu pantalla, la primera parte que te mencioné recién corresponde al rostro con una flecha de color salmón. La segunda parte, que es el torso, con una flecha de color verde. Y la tercera parte, que son los pies, corresponde a las flechas de color morado. Quiero hacerte entonces una pregunta. Cuando tú estás cara a cara con otra persona conversando de algo, ¿en qué te fijas o qué crees, mejor dicho, que es más importante poder evaluar en primer, segundo y tercer término en tu interlocutor para darte cuenta que esa persona te está poniendo atención 100%? ¿Para ti es más importante en primer lugar fijarte en su rostro? ¿Para ti es más importante fijarse en su torso? ¿O para ti es más importante fijarse en sus pies? Quiero que me digas y que me des este ranking. ¿Qué crees que es más importante? ¿Rostro, torso o pie? ¿Pies, torso o rostro? ¿Torso, pie y rostro? Quiero que hagas ese siguiente ejercicio y que me lo comentes. Yo te voy a dar ahora la respuesta. Bien, ¿cómo te fue entonces con el ejercicio? Ahora te voy a dar la respuesta. Fíjate que de estos tres elementos del cuerpo humano, el que nosotros tenemos que poner mayor atención en primer lugar es el torso. ¿Y por qué? Porque acá hay un elemento biológico. Desde hace aproximadamente 6 o 7 millones de años atrás, cuando nosotros dejamos de andar sobre los árboles, nos bajamos de los árboles, centramos nuestra gravedad en nuestra cadera y nos transformamos en seres bípedos y comenzamos a desplazarnos por la sábana o por la tierra, que se llama, ¿no es cierto? Comenzamos a dejar al descubierto nuestros órganos más sensibles que antes estaban cubiertos. Por lo tanto, el torso justamente guarda todos estos órganos sensibles que son nuestros genitales, nuestro estómago, nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestra garganta. Por lo tanto, cada vez que nosotros tenemos nuestro torso en donde están estos órganos al descubierto, la señal que le estamos enviando al resto de las personas es que nos sentimos cómodos o cómodas con ellos. Por eso que muchas veces algunas personas dicen que cuando yo me cruzo de brazos, en definitiva es una especie de señal negativa o una señal de cierre. No siempre es así, pero algo de eso tiene que ver. Lo importante es que cuando tú estés cara a cara con otra persona, estés siempre alineando tu torso al torso de esa persona. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, dependiendo de a dónde alinea el torso la persona con la que estás hablando, puede indicarte si es que realmente tiene intención o si realmente está agradada o agradado a estar conversando contigo. Ahora, ojo, esto siempre va a depender del contexto estructural, del contexto espacial en donde estemos. Si por ejemplo estamos en un cine, en butacas que son butacas fijas y una persona está adelante y otra atrás, ahí no es mucho lo que podemos hacer para poder alinear nuestro rostro, nuestro torso digo. Pero en las interacciones cara a cara, cuando estamos conversando, sí eso se transforma en un elemento que hay que poner mucha atención.
En segundo lugar, la segunda parte del cuerpo que es importante poner atención son los pies. ¿Y por qué los pies? Porque fíjate que los pies están más alejados de nuestro cerebro, del control de nuestro cerebro. Y muchas veces, también dependiendo del contexto, hacia dónde apuntan nuestros pies, muchas veces eso indica hacia dónde realmente queremos estar. Y finalmente es el rostro. Yo sé que la mayoría de ustedes ha dicho el rostro como primer lugar, pero realmente es el último lugar. ¿Y por qué? Porque desde pequeñas y de pequeños nos han enseñado a mentir con el rostro. Nos han pedido que demostremos que estamos contentos cuando tal vez estamos enojados o cuando estamos tristes. O cuando queremos estar tristes, ¿no es cierto? Nos dicen que no debemos demostrar la tristeza, que no debemos demostrar debilidad y nos piden enmascarar esa emoción muchas veces con una sonrisa. Fíjate en lo siguiente, si bien en comunicación no verbal se recomienda no analizar las fotografías estáticas y fijas porque no representan el contexto de lo que realmente ahí está ocurriendo y tampoco tenemos acceso a las verbalizaciones, las fotografías muchas veces sí nos sirven para poder ilustrar de manera pedagógica o de manera didáctica algunos aspectos relacionados con la comunicación no verbal. Aquí hay dos fotografías que, de acuerdo a lo que te acabo de enseñar o lo que te acabo de comentar, puedas hacer tu propio análisis. Hasta este momento, ¿cuál es el primer resumen que podríamos hacer? El primer resumen que podríamos hacer es esta frase: todo habla de ti. No solamente tus palabras, no solamente tus ideas, no solamente tu canal verbal, sino que tu canal no verbal, tu sistema no verbal está a diario, todo el día, aunque no lo quieras, consciente o subconscientemente, comunicando acerca de ti. Ahora vamos a conocer cuáles son los principales errores que cometen las personas, los emprendedores específicamente, cuando tienen que hacer sus presentaciones en público, cuando tienen que hacer sus pitch para poder vender, para poder conseguir socios, para poder solicitar financiamiento o para poder convencer a un grupo de clientes. Vamos a conocer entonces los errores más comunes que tienen que ver con mis conductas y mis comportamientos no verbales, para que a partir de eso podamos entregar una propuesta de cómo entrenar nuestro lenguaje corporal para poder ser más persuasivos con nuestros interlocutores. Este es el error número 1. Fíjate muy bien que hay muchas personas que mientras las están presentando para hablar en público, mientras eso sucede, las personas están con las manos abajo y están con las manos en forma de puño. Ese es un error porque esa es una conducta que está asociada a la ira. Por lo tanto, es importante que la evites. Ahora, quiero hacerte este paréntesis que va a ser útil para todos los errores que veamos a continuación. Y es que las conductas no verbales que nosotros proyectamos hacia los demás siempre, absolutamente siempre, van a estar supeditadas en primer lugar por el contexto en el cual se estén realizando o ejecutando esas conductas, y en segundo lugar por las características personales o la personalidad de quien está ejecutando esas conductas o comportamientos no verbales. Te acabo de decir que es un error, ¿no es cierto?, mientras te presentan, estar con los brazos abajo y las manos en forma de puño, ¿verdad? Porque es un gesto que está asociado a la ira. Pero ¿qué pasaría si la persona tiene las manos en forma de puño porque tiene problemas de artritis? ¿O porque está sosteniendo algo, tal vez un amuleto de buena suerte? Entonces todos esos elementos es importante que sepamos que pueden existir, ¿ya? Pero de todas maneras, tener las manos en forma de puño tiene connotaciones negativas para las personas. Los cerebros de las personas pueden identificar esa conducta no verbal que es negativa. ¿Y por qué sucede esto? Porque fíjate que nosotros llevamos entre 6 a 7 millones de años comunicándonos con nuestros congéneres a través de nuestras conductas no verbales, ¿verdad? El lenguaje, dependiendo de los investigadores, dice su existencia entre 150.000 a 450.000 años versus 7 millones de años de evolución, en donde primariamente y principalmente nos hemos comunicado a través de nuestro lenguaje corporal o nuestras conductas y comportamientos no verbales. Por lo tanto, eso está enraizado ya en nuestro ADN, en nuestro cerebro, y justamente nuestro cerebro es capaz de reconocerlo. Conozcamos ahora el segundo error de los emprendedores a la hora de hablar en público. Fíjate que es muy probable que si tú tienes miedo a enfrentarte a los demás para hablar frente a ellos, tal vez muchas personas te tienen que haber dicho que para que no estés nerviosa o no estés nervioso, mires hacia el horizonte y no quites la vista de ahí.
Déjame decirte que es un pésimo consejo. Tú necesitas generar contacto visual con las personas. Si son pocas las personas que están en ese lugar, debes intentar mirarlas a todas a los ojos. Claro que esa mirada tiene que ser controlada. Tampoco puedes estar mirando durante mucho tiempo a una sola persona, porque ahí estás generando intimidación, y esa intimidación puede generar conductas de alejamiento y por lo tanto distracción y desinterés respecto de lo que estás mirando. Pero lo cierto es que necesitas generar contacto visual con todas las personas que están presentes cuando tú estás interactuando con ellas o con ellos. Este es el tercer error que generalmente cometen los emprendedores a la hora de hacer sus presentaciones, que es pararse detrás de un atril para entregar su discurso o hacer su presentación. Cuando nosotros nos ponemos detrás de un atril, especialmente estos atriles antiguos de madera, lo que estamos haciendo es restándole valor y potencia a nuestro lenguaje corporal. Generalmente las personas no van a poder ver la gesticulación que estoy haciendo con mis manos, que es tremendamente importante para realzar y potenciar mi discurso. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que evites usar el podium. Es decir, si puedes hablar alejado o alejada del podium, eso va a marcar una diferencia positiva en favor tuyo. Ahora, si el micrófono está, por ejemplo, empotrado en el podium y por lo tanto no puedes estar en ningún lugar hablando, sino que detrás del podium, te recomiendo alejarte algunos centímetros del podium de manera tal que te sientas libremente para poder gesticular con tus manos. Este es el cuarto error que cometen los emprendedores, y es muchas veces que no sabemos cómo utilizar nuestras manos y dónde dejar nuestras manos. Fíjate que te muestro algunas imágenes que tienen connotaciones también negativas y que es importante que tú puedas evitar. Por ejemplo, te recomiendo nunca, absolutamente nunca, hablar con las manos en los bolsillos. Fíjate que las manos generalmente están destinadas a mostrar honestidad y transparencia a quienes te están escuchando. Por lo tanto, cuando tú tienes escondidas tus manos, la señal que estás enviando es una señal negativa, es una señal, hasta incluso la podríamos interpretar como de ocultamiento o de extrema inseguridad. Por lo tanto, hay que evitarla. Tampoco es bueno tener las manos en la cintura. Esta es una posición llamada brazos en forma de jarra, porque en definitiva la señal que estás enviando es una señal negativa. ¿En qué sentido? Porque las personas más importantes en nuestra vida que se nos han puesto de frente a nosotros en esa postura son, por ejemplo, nuestros padres o aquellas personas que han intentado corregirnos o retarnos. Por lo tanto, cuando tú hablas ante una audiencia, no quieres que eso sea lo que las personas estén pensando, ¿no es cierto? Es todo lo contrario, tú quieres persuadir, quieres convencerlos, quieres caerles bien. Por lo tanto, esta es una postura que definitivamente necesitas erradicar completamente. Otra postura que no te recomiendo para nada que la utilices es poder cruzarte de brazos, ya sea a la altura del pecho, ya sea a la altura de los genitales. Dijimos hace un rato que no todo cruce de brazo es negativo, no tenemos que interpretarlo como una actitud de cierre o de incomodidad o de enojo, todo depende del contexto. Pero ciertamente que tiene una connotación negativa para quienes están observando esa conducta, por lo tanto tampoco la hagas. Ni mucho menos tampoco te coloques las manos en la espalda, eso también tiene una connotación negativa. ¿Y por qué? Porque analicemos quienes se nos ponen en la vida frente a nosotros con esas posturas. Los inspectores de patio de los colegios, los uniformados, que sea cualquier persona que detenta autoridad y que por lo tanto tiene la facultad de poder llamarnos la atención o generarnos incluso una sanción o un castigo. Esa tampoco es la señal que tú necesitas mostrar a tu audiencia, por lo tanto también es una postura que necesitas erradicar absolutamente. Conozcamos ahora los siguientes errores de los emprendedores a la hora de hacer sus presentaciones. El balanceo es muy común que nosotros hagamos, aquel balanceo que hacemos incómodamente o desordenadamente hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado o hacia el otro. Es importante que, dependiendo del escenario social en el que estamos, podamos evidentemente desplazarnos físicamente de un lugar a otro, pero con una intencionalidad, ¿ya? Que eso vaya acompañado con el ritmo de aquello que estoy hablando. Pero ojo cuando ese balanceo es un balanceo que se está generando en el mismo lugar. Distrae y genera distanciamiento. Así que es importante ser consciente de este balanceo y evitarlo. El sobarse las manos, especialmente cuando estoy iniciando mi presentación, también tiene una connotación negativa. Es un gesto adaptador
o manipulador o apaciguador que se le llama, y que básicamente tiene que ver con una especie de gesto de autoconsuelo, es prácticamente como estar diciéndote tranquilo, habla rápido, que todo esto ya va a suceder, ya va a terminar, calma, y eso por lo tanto tiene una connotación negativa. Lo que necesitan ver las personas que te están viendo y que te están escuchando es todo lo contrario, es que tú demuestres autocontrol, que demuestres liderazgo y que demuestres seguridad y convicción en aquello que estás diciendo. Los siguientes errores tienen que ver con la sonrisa. Muchas personas piensan que necesitan estar en estos ambientes serios o serias para demostrar que son personas idóneas o que son personas a las cuales se les tiene que poner atención. Y eso no es así. Tú necesitas generar sonrisa porque la sonrisa es una especie de engrasante social para poder generar empatía, ¿no es cierto?, con quienes te están escuchando y quienes te están mirando. Por lo tanto, es importante que al principio y al final tú puedas esbozar sonrisas, ¿verdad?, que generen esa empatía con las personas. Finalmente, uno de los errores que comúnmente nosotros cometemos es distraernos y descuidar nuestra vestimenta. Por ejemplo, cuando a los hombres les ha pasado que han salido con el cierre del pantalón abierto, muchas mujeres muchas veces descuidan su escote, muchas veces nos compramos ropa nueva para ese momento que tenemos que hablar y las personas están más pendientes de la marca, de aquello que estamos usando, que de lo que nosotros estamos diciendo. Así que necesitamos ser cuidadosas y cuidadosos con nuestra vestimenta. Ya conocimos los errores más comunes que cometen las y los emprendedores cuando tienen que hacer sus presentaciones ante un público. Te estarás preguntando ahora, ¿no es cierto?, cuál es el lenguaje corporal más adecuado a utilizar para ser persuasivo como emprendedor. Antes de eso, fíjate que es importante hacer una especie como de resumen. Lo primero, lo importante es ser consciente de mi lenguaje corporal, cómo son mis posturas, cómo son mis expresiones faciales. Lo segundo, la interpretación y el análisis que nosotros hagamos del lenguaje corporal, de la comunicación no verbal o de las conductas y comportamientos no verbales de las personas, siempre, absolutamente siempre va a estar supeditada y condicionada al contexto y a la personalidad de cada persona que está emitiendo esas señales corporales. Bien, teniendo eso en claro, una de las primeras recomendaciones siempre va a ser tu postura. Tiene que ser una postura, ¿no es cierto?, que nosotros en el ámbito de la oratoria conocemos como la postura base. Tal cual, como la estás viendo en la lámina, es base con V y no con B. ¿Por qué? Porque es un acrónimo. ¿Y qué significa cada una de estas letras que conforma este acrónimo? En primer lugar, la V es de vertical. Es decir, tu postura tiene que ser vertical. No puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro. Tiene que ser absolutamente vertical. ¿Y cómo consigues esta estabilidad vertical? Pies levemente separados uno de otro a la altura de los hombros, hombros erguidos, pecho erguido, hombros levemente hacia atrás y barbilla levemente elevada. Esa es la postura inicial con la cual te va a ayudar a sentirte segura, te va a ayudar a sentirte seguro y ser más persuasivo en todo aquello que vas a hablar a continuación. En segundo lugar, la A es de una postura abierta. Es importante que no tengas los dedos cruzados, ni los brazos cruzados, ni las manos en los bolsillos atrás. Ya lo vimos eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienes que intentar que tu postura sea totalmente abierta. La S es de simétrica, y cuando hablamos de simetría, hablamos de ambas partes de nuestro cuerpo. Eso significa que también es un sinónimo de estar, ¿no es cierto?, con una postura erguida. Es decir, que nuestro lado derecho del cuerpo tenga la misma postura que nuestro lado izquierdo del cuerpo. Y finalmente, estable, de estabilidad. Siguiendo todos los puntos anteriores, tú vas a lograr una postura estable. Manteniendo esta postura base, va a ser, ¿no es cierto?, el inicio de una postura de seguridad, una postura de autocontrol que te va a permitirte estar mucho más tranquilo, mucho más seguro a la hora de hacer tu presentación. Y finalmente, ahora entonces te entregamos este listado de recomendaciones para que tú puedas llevar a cabo cuando tengas que hacer una presentación frente a un grupo de personas. Lo primero, y que muchas personas no valoramos, la respiración. Es importante que cuando vayamos a hablar en público hagamos respiraciones que nos permitan estar relajados y que permitan a la vez oxigenar el cerebro. La mejor forma de respiración es inspirar profundamente por nuestra nariz, retener de 2 a 3 segundos la respiración, ¿no es cierto? Ese aire que hemos inspirado debemos llevarlos al estómago y no a los pulmones. Y una vez que retenemos, ¿no es cierto?,
botar el aire por nuestra boca. Esa es la primera recomendación, la respiración. La segunda recomendación, ya lo dijimos, es mirar a las personas. Necesitas generar contacto visual a las personas. Por ningún motivo, mirar hacia el horizonte, mirar hacia el cielo o mirar hacia el suelo y de ahí no correr la vista. Necesitas mirar a todas las personas que estén presentes. Tercera recomendación, mantente hidratado antes y durante. Sobre todo cuando tienes que hablar durante mucho tiempo, necesitas tener un vaso de agua, una botella de agua. De recomendación, no agua mineral ni mucho menos agua de la llave, sino que agua purificada. Te va a ayudar a sentirte más relajado y te va a ayudar, ¿no es cierto?, a que puedas pronunciar mejor las palabras y a que, por supuesto, no se seque ni tu garganta ni tu boca. Matiza con tu voz, es la siguiente recomendación. Juega con tus tonos, no hables plano durante toda tu presentación. Algunas veces vas a tener que utilizar tonos más agudos, otras veces vas a tener que utilizar tonos más graves. Muchas veces vas a tener que hacer énfasis con tu voz en aquellas palabras que sean importantes y otras veces es importante también que utilices las pausas, porque las pausas generan mayor interés en las personas en aquello que estás diciendo. Ilustra con tus manos, ilustra con los gestos. Recuerda que los gestos con las manos nos ayudan a dibujar, a ilustrar, acompañan y le dan fortaleza a nuestro discurso verbal. Por el contrario, cuando tú hablas y no gesticulas, por ejemplo, tienes las manos quietas, tienes las manos abajo, lo que estás haciendo es echar abajo tal vez ese importante discurso verbal que estás expresando a los demás. Junto con la postura base que la vimos hace un par de segundos atrás, te recomiendo también que puedas utilizar el gesto y la postura de las manos en forma de ojiva, que significa básicamente juntar tus manos con la yema de los dedos. Esta postura, ¿no es cierto?, es una postura que es muy utilizada en la oratoria y te va a permitir, ¿no es cierto?, generar cierta seguridad y hasta gesticular puedes hacer con estas manos en forma de ojiva o puedes gesticular con ambas manos y luego volver a esta posición. Te aseguro que te va a ayudar a sentirte mucho más segura y mucho más seguro. A pesar de que puedas entrenar tu lenguaje corporal y puedas conectarlo con tu interior, con tus emociones, con tus motivaciones, con tus pensamientos, necesitas de toda manera poder estudiar tu presentación. Si tú sales a hablar sin tener una presentación, sin saber lo que vas a decir, tu desempeño va a ser un fracaso. Así es que te repito, aunque tú estés entrenando tu lenguaje corporal y domines tu sistema no verbal en la medida de lo posible, también es importante que puedas estudiar, que puedas repasar y preparar adecuadamente tu presentación. Por lo tanto, en este mismo contexto, es recomendable lo siguiente, que trabajes siempre una introducción y un cierre. Y en este contexto, además, es importante que memorices al menos el inicio. En la medida que tú memorizas el inicio, ¿verdad?, hay muchas más probabilidades que adquieras mucha más confianza y no se te olvide todo aquello que necesitas seguir diciendo. Y finalmente, prepara y trabaja tu pitch. Prepara y trabaja tu presentación de la mejor manera. Busca las mejores palabras que puedas utilizar y ensaya aquello que tienes que decir con tu lenguaje corporal. Espero que este video haya sido tremendamente educativo y lo puedas poner en práctica a la brevedad.